Vale, a continuación realizaré la presentación de esta investigación en la que se busca relacionar el consumo de loot boxes con un posible problema de gambling. Este estudio ha sido realizado en la juventud española en personas de hasta 30 años. A continuación, en esta diapositiva se muestran los diferentes apartados que trataremos a lo largo de la presentación y que iré explicando. Vale, comenzando por el marco teórico, lo he dividido en dos partes. Por un lado, el gambling y por otro lado, los videojuegos y empleo de micropagos y loot boxes. En el primer punto, en el referido al gambling, se trata de realizar una aproximación con diferentes definiciones a lo que sería el gambling y estadísticas de diferentes autores que nos muestran, pues eso, la problemática que es el gambling tanto a nivel de España como de Europa y como a nivel mundial. Es una comparativa completa. En cuanto a los videojuegos, se hace un poco de recorrido a lo largo de lo que sería, se podría decir, la historia del videojuego y sobre todo en cómo ha conducido al empleo de micropagos y de loot boxes, lo cual es una corriente que actualmente en una inmensa cantidad de videojuegos está totalmente al día. Aquí se muestran los objetivos que hemos seguido para realizar esta investigación, divididos en generales y específicos. En cuanto a la metodología, se decidió hacer un estudio de tipo cuantitativo en el cual se seleccionaron a 187 personas de todo el Estado español y de esas 187 personas, 34 fueron descartadas por presentar patrones de respuesta incoherentes o porque la edad no se correspondía a, a lo que buscábamos para la investigación. En cuanto al instrumento de recogida de datos, vale, se divide en tres puntos. El primer punto es simplemente respuestas referido a datos sociodemográficos, es decir, edad, género y comunidad autónoma, un poco pues, para hacer una primera criba. Y el segundo bloque es un cuestionario de 17 ítems sobre el uso de cajas de botín en los videojuegos. Este cuestionario pertenece al autor San Martín et al. Y es del año 2021. En el último bloque, en el tercero, se trata de un cuestionario de 13 ítems, el South Oaks Gambling Screen, o SOX, de Lesier y Bloom, del año 1987, y el cual se emplea para detectar casos de juego patológico entre la población. Realmente, aunque tenga bastantes años, sigue estando totalmente vigente en la actualidad y se continúa empleando pues, de forma bastante típica. En cuanto a los resultados, eh, comenzaremos hablando por el patrón de uso de videojuegos y loot boxes o cajas de botín. Vale, en cuanto al consumo de videojuegos, podemos ver que de las personas a las que se les realizó la encuesta, un 85% afirmaron haber consumido videojuegos frente a un 15% que no. Esto lo que muestra es que los videojuegos son a día de hoy una de las principales opciones de ocio para la juventud. En cuanto a la tabla de la izquierda, podríamos ver cómo está desglosada la población de la encuesta eh, por comunidades autónomas. En cuanto a eso, podemos ver como la mayoría son de Galicia, que fue donde más se repartió la investigación, y el resto pertenecen a otras autonomías del Estado español. Vale. En cuanto al consumo de videojuegos por género, un 45,38% de las personas que respondieron a la encuesta que habían consumido videojuegos son mujeres, frente al 53,07% que son hombres. Un 1,55% restante se identificó como otros géneros. En cuanto al consumo de loot boxes dentro de las personas que consumen videojuegos, podemos ver
realmente que un 62% de las personas que consumen videojuegos también consumen loot boxes. Más de la mitad de las personas que afirman consumir videojuegos consumen también loot boxes, lo cual es una cifra que a priori resulta bastante alarmante. En cuanto a las gráficas que se muestran a continuación, en la de la izquierda se muestra eh, en porcentaje los videojuegos a los que la gente juega con más frecuencia, dividido entre, bueno, juegos que conocen y juegan, que conocen y juegan pero no de forma habitual, que conocen pero no juegan y juegos que no conocen. En cuanto al gasto promedio de los consumidores de videojuegos, vemos que las cifras más altas llegan a un gasto promedio de más de 1.500 euros, como es en el caso del Genshin Impact o del WoW, World of Warcraft, que también supera los 1.000 euros. Son números que son totalmente alarmantes y que, aun incluso yéndonos a las cifras más bajas, no deja de ser un gasto promedio que supera los 40 euros. Vale, en cuanto a los patrones de gambling, un 41,1% de las personas que consumen videojuegos no presentan problemas de, de juego, pero un 9,58% mostraron síntomas de juego patológico y un 49,32% de juego problemático. Es decir, más del 50% tiene cualquier tipo de problema con el juego, llegando incluso casi a un 60%. En cuanto a las puntuaciones obtenidas, en la gráfica de la derecha vemos desglosado por género las problemáticas de juego, el juego patológico, o si no tienen problemas de juego, viendo que las cantidades de juego patológico entre hombres y mujeres son más o menos similares, habiendo realmente unas diferencias de un 1% más o menos, mientras que el juego problemático es muy superior en los hombres, siendo un 39,72% frente a las mujeres, que muestran un 9,58%. En la tabla inferior se muestra el número de personas que respondieron por género y puntuación al SOX, viéndose las puntuaciones exactas de la muestra. Vale, en cuanto a los videojuegos y el gambling. eh, en los resultados obtenidos en la comparativa entre videojuegos y gambling, eh, cabe destacar cómo a la izquierda las personas que consumen loot boxes y que además tienen problemas de gambling son una cantidad muchísimo mayor a las personas que tienen problemas de gambling y que no consumen loot boxes o no juegan a videojuegos. Es decir, podría tratarse de que el gambling y este consumo de loot boxes esté interrelacionado. A continuación, realizaré la presentación de la discusión y las conclusiones. Si bien entre los resultados obtenidos en nuestro estudio se muestra un patrón común entre el gambling y las loot boxes, no existe una correlación entre los datos, probablemente por ser una muestra escasa. Sin embargo, un 50,67% de la muestra presentó consumo de loot boxes y problemas relacionados con el gambling, ya sea juego patológico un 6,84% o juego problemático un 43,83%. Sin embargo, los datos nos muestran que el 90,42% de la muestra consume loot boxes y además presenta problemas relacionados con el gambling. Autores como Boumediene et al. En el año 2020 señalaron una prevalencia en la compra de loot boxes de hasta un 38,9% y en cuanto al juego problemático un 45,9%. De las personas encuestadas por este autor también presentaron esta problemática. Esta muestra coincide prácticamente con la nuestra, siendo solo un 2,07% superiores a las de nuestro estudio. Hay que resaltar que autores como Spicer et al. En el año 2022 informaron de la evidencia obtenida en su investigación al respecto de una posible puerta de entrada al gambling a través de los loot boxes, destacando que 1 de cada 5 compradores de loot boxes también apuestan y por lo general muestran una mayor problemática de gambling, datos que coinciden con nuestra investigación, siendo en ambos casos
el porcentaje de compradores de loot boxes que presentaron además una problemática de gambling un 20% de la muestra. Otro dato a resaltar es que la media de edad de nuestra investigación es de 21 años, datos que coinciden con la encuesta realizada por la Dirección General de Ordenación del Juego, o de GOG, en España durante el año 2017. En este sentido, también se indica que un 36% de la muestra informó haber comenzado a tener una problemática relacionada con el gambling antes de los 18 años. Y en nuestro estudio, si comprobamos el porcentaje de menores de edad que presentan algún criterio de gambling, la cifra es del 33,33% de los menores, cifras prácticamente idénticas también en este caso. Cabe destacar que las críticas hacia los micropagos no solo se están realizando desde un ámbito puramente académico o de investigación, sino que, bueno, a día de hoy ya es un tema que ha llegado a los medios de comunicación, a la política, etcétera, y se pretende, parece, que empezar a regular en España mediante leyes, pero también han sido muy críticos y ha llegado a trascender a la cultura popular, por ejemplo, en la serie animada South Park, en un episodio llamado Freemium Isn't Free durante el año 2014, donde se refleja en una escena a la perfección este tipo de mecánica y explica el funcionamiento de la monetización de los juegos gratuitos o free to play. Aquí en esta diapositiva se muestra una imagen de un fragmento del vídeo y también hay un enlace a YouTube en el que se muestra esta escena completa, la cual recomiendo ver porque es que representa a la perfección lo que realmente serían los juegos free to play mediante la sátira, obviamente, pero que lo clava, vamos. Como conclusión, cabe decir que desde el punto de vista de la educación social, como es mi caso, que soy educador social, pues urge lo antes posible una problemática como la de las loot boxes. Es necesario eso, establecer protocolos de actuación definidos al respecto, así como promover el uso alternativo de ocio dentro de los propios videojuegos. Es decir, no hay que acusar a los videojuegos como algo negativo, sino buscar alternativas dentro de los propios videojuegos, ya que son algo que está totalmente a la orden del día en el ocio y no puedes eliminarlo. eh, Simplemente buscar juegos alternativos que no incluyan microtransacciones, muchas veces de estudios más pequeños, estudios indie, etcétera. También es importante señalar que hay videojuegos que se han hecho desde un punto de vista educativo y autores como Eggy et al. En el año 2012 mencionaron la creación por un grupo de educadores la plataforma Muse, que fue una de las pioneras en el aprendizaje virtual enfocado a menores, siendo este un ejemplo del potencial que pueden tener los videojuegos empleados de forma correcta dentro de la educación social. Otra cuestión para destacar y finalizar ya esto es que el 60% de los videojuegos que se ofrecieron en nuestro cuestionario eran free to play y aún así dieron unos grandes números de gasto. Y esto nos hace preguntarnos pues hacia dónde se dirige la industria del videojuego y cuál es realmente la intención que tiene, siendo totalmente necesario legislar cuanto antes en este aspecto. Hasta aquí la presentación y bueno, dejo la bibliografía empleada para realizarla. Y bueno, muchas gracias por su atención. Esto es todo y espero que haya resultado pues, interesante. Gracias.